Hola, Egunon, buenos días a todos. Soy Carmen Sánchez Zárraga del Servicio de Anatomía Patológica y voy a hacer una presentación para celebrar el centenario de la formación de residentes en este hospital. El tema va a ser la anatomía patológica en el Hospital de Basurto, un poco de historia. Para comenzar, quería hacer una síntesis sobre la evolución histórica de la anatomía patológica a lo largo de la historia de la medicina. Hay que saber que la especialidad, tal como la conocemos hoy día, es una especialidad que se constituyó a mediados del siglo XX, o sea que es relativamente nueva. Lo que sí es que la disciplina de anatomía patológica se impartió en las universidades a partir del siglo XIX, ya que se consideró que su contenido era fundamental en la formación de los médicos. Y ahí, a partir de las cátedras de histología e histopatología, se empezó a impartir esta disciplina. La evolución histórica de la anatomía patológica pues, corre paralela a la evolución de la medicina misma. Como su nombre indica, anatomía patológica, lo que comienza, lo que en su base está la observación de lo patológico en la anatomía y es por donde empieza, por lo que el ojo humano puede ver. Para sintetizar esta evolución a lo largo de la historia, de forma didáctica, establece una serie de periodos, ¿no? En la antigüedad, tanto en el antiguo Egipto, la antigua Grecia o la antigua Roma, aparecen en diversos documentos descripciones generales no sistemáticas de lesiones o enfermedades. En la antigua Grecia, en los papiros, aparecían descripciones de enfermedades y la explicación era más a teorías mágicas o divinas. Ya posteriormente en la antigua Roma, antigua Grecia y Roma, se hicieron teorías empíricas de la enfermedad y los discípulos de Galeno en la antigua Alejandría ya empezaron a disecar animales para observar el funcionamiento de los órganos y del cuerpo humano. Durante la Edad Media el desarrollo de la medicina fue inexistente, fue una etapa oscura y hasta el inicio del Renacimiento no empezó a evolucionar. Así tenemos el siguiente periodo importante a la anatomía patológica sería el periodo anatomista, que va desde comienzos del Renacimiento hasta el siglo XVIII, en el cual se empiezan a practicar autopsias y estudio macroscópico de los órganos del cuerpo humano. Se comienza por el estudio macroscópico, lo que se ve con el ojo humano, de ahí el nombre de autopsia o necropsia. Se establecen durante este periodo las bases orgánicas y anatómicas de la enfermedad y contribuyeron a ello pues, desde Beni, que fue un anatomista que empezó a hacer autopsias y a hacer descripciones anatómicas. Morgagni, aparte de las descripciones anatómicas de las lesiones halladas en autopsia, lo correlacionó con los síntomas y signos de la enfermedad. Y ya en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, Bichat, diseccionando múltiples cadáveres de los guillotinados en la Plaza de la Bastilla, llegó a procesar tejidos, tratarlos químicamente e identificar tejidos sin uso del microscopio, siendo uno de los pioneros de la histología. Además, también escribió un tratado de anatomía descriptiva y un tratado de anatomía mórbida o anatomía patológica. El siguiente periodo importante sería el de la patología celular y microscópica, que se desarrolla en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX hasta la década de los 80. En ella se establecen las bases tisulares y centrales de la enfermedad. Se desarrolla la patología microscópica porque ya se han desarrollado el microscopio compuesto, se han mejorado las técnicas de fijación y procesamiento de tejidos, aparecen los microtomos y las tinciones tisulares mejoran y el personaje principal de esta época es Virchow, al que se le considera padre de la patología moderna, que él estableció la teoría celular de las enfermedades y con él también se implantó el uso sistemático del microscopio para el estudio de los tejidos procedentes de autopsias en aquella época. Ya en la segunda mitad del siglo XIX y hacia finales, la anatomía patológica emerge como una disciplina académica separada en las cátedras de histología, histopatología o anatomía patológica de las universidades. Y a finales del siglo XIX también aparece la patología quirúrgica. El desarrollo de la cirugía con las mejoras en anestesia y
los métodos de asepsia y antisepsia hace que los cirujanos no solamente quieran conocer el resultado de las enfermedades en las autopsias, sino en el quirófano, en la observación de las lesiones que observaban en quirófano. Esta patología quirúrgica comenzó con el estudio macroscópico de esos hallazgos y luego se continuó con el estudio microscópico. A mediados del siglo XX fue cuando fue reconocida la especialidad y se crearon las primeras sociedades científicas. En España, la Sociedad de España de Anatomía Patológica se constituye en 1959. Otro hito sería en este siglo la introducción de la aplicación de la microscopía electrónica al estudio de tejidos, con lo cual permitió conocer no solamente las células con los aumentos del microscopio compuesto, sino la ultraestructural dentro de las células y de las partes de las células a través de la microscopía electrónica. Y ya en el siglo XX, o muy al final del siglo XIX, del siglo XX y en el siglo XXI estamos en la era de la patología molecular, que también se le llama ahora patología genómica, en la cual para el estudio de las enfermedades se necesitan conocer las alteraciones moleculares y genéticas de las mismas. Se consigue con esto, con la extensión de la aplicación de las técnicas moleculares y genómicas en la anatomía patológica, en primer lugar con la inmunohistoquímica a partir de la década de los 80 del siglo XX, la hibridación in situ en la década de los 90 y la introducción de las técnicas de secuenciación genética a partir del año 2000. Hoy día son necesarios la identificación de múltiples marcadores moleculares para el diagnóstico anatomopatológico con una finalidad diagnóstica, pronóstica o predictiva. Y aquí entramos también en la medicina personalizada de precisión, que en el campo de la oncología ha adquirido gran importancia. Hoy día el diagnóstico anatomopatológico debe integrar todos estos factores morfológicos y moleculares. Y al final de la segunda década del siglo XXI estamos ya iniciando la época de la patología digital con la digitalización de la imagen anatomopatológica y aplicaciones de inteligencia artificial en la imagen. Bueno, pues con todo esto ya comienzo para poner en contexto, después de poner en contexto la anatomía patológica, voy a empezar con la historia de la anatomía patológica en el Hospital de Basurto. Saber que hay unos antecedentes históricos. La primera referencia bibliográfica en el País Vasco sobre actividades relacionadas con la anatomía patológica se refiere al Hospital Civil de Bilbao con la sede en Atxuri en 1864. Posteriormente aparecieron otros hospitales como el Hospital Civil de Basurto, la Maternidad, el Hospital Minero de Triano, el Hospital de Gorliz y el Hospital La Corroja y otros en Guipúzcoa. La referencia descrita se refiere a una autorización por la Junta de Caridad para la realización de autopsias por los facultativos de los fallecidos en el hospital con el permiso de los familiares. Le realizaban los médicos cirujanos y realizaban tanto aquellas autopsias que se consideraban clínicas como las judiciales. Las judiciales parece que eran más numerosas y allí la mayor parte de los hallazgos eran secundarios a traumatismos, lesiones por armas de fuego, armas blancas o quemaduras, etc. Se llevaba un libro de registro, un libro de autopsias, el cual el encargado fue el doctor Carrasco durante un periodo importante, y se han encontrado en ellas más de 40 historiales clínicos manuscritos con resumen de historia clínica, tipo de intervención quirúrgica realizada y hallazgos de autopsia acompañados de dibujos y correlación anatomoclínica. También de esa época hay publicaciones de casos quirúrgicos con correlación de los hallazgos post-mortem en las revistas médicas de la época. Aquí tenemos un protocolo o un informe manuscrito de autopsia del doctor Carrasco, donde titula Tumores múltiples del cerebro. En ella se relata la historia de una niña de 11 años con sus síntomas iniciales hasta llegar a la muerte y los hallazgos de autopsia posterior con dibujos de los tumores encontrados y la descripción de los mismos. También en algunas revistas de la época se
detallaban o se expresaban los hallazgos de autopsia, como en esta de monedas enclavadas en el esófago. También el Hospital Civil de Achuri, a finales del siglo XIX, hubo un intento de incluir la patología microscópica y quirúrgica en el mismo. En 1885 consta que el doctor Carrasco y el doctor Paragoitia solicitaron a la Junta de Caridad y al Ayuntamiento la dotación para crear un gabinete o laboratorio histológico con el inmueble, reactivos, equipamiento, todo lo necesario. Se dio el visto bueno porque se consideraba que era bueno para el hospital, pero por supuesto solo se compró un microscopio que posteriormente se guardó o quedó depositado en el despacho del jefe de cirugía, doctor Carrasco. Lo que sí se sabe es que en los últimos años del hospital, a pesar de no tener un laboratorio de histología, sí se realizaron biopsias quirúrgicas, es decir, los cirujanos extraían, resecaban piezas quirúrgicas y se hacía un estudio de ellas, principalmente en un estudio macroscópico y aplicado a tumores utilizando criterios de benignidad y malignidad. Consta algún caso en el que había grandes dudas o discusión y se enviaron muestras tisulares a la Universidad de Valladolid, al catedrático de histología, doctor Leopoldo López García. Con esto ya el hospital se traslada a las nuevas sedes, a las nuevas instalaciones del Hospital de Basurto en 1908, que era un hospital pabellonal en el que como luego diré, en la inauguración había un pabellón destinado aparte a las autopsias. Bueno, la historia de la anatomía patológica en el Hospital Civil de Basurto voy a dividirla en 4 periodos. La primera entre 1908 y 1948, después entre el 48 y el 63, del 63 al 97, del 97 en adelante. Comenzando con la etapa de 1908 al 48, al principio la actividad en el Hospital de Basurto fue una continuidad de la actividad en el Hospital Civil de Achuri. Lo que sí había de nuevo en el Hospital de Basurto era un edificio o un pabellón destinado a la sala de cadáveres y la sala de autopsias. Es decir, lo equivalente ahora al mortuorio de la sala de autopsias, con un edificio anexo unido por galería, al cual denominaban laboratorio fisiológico, donde estaba el museo anatómico y las instalaciones necesarias para la preparación de esas piezas de museo. La localización de este pabellón está donde está actualmente el Servicio de Anatomía Patológica, aquí se describe entre el muro de circunvalación del hospital y el camino o la cuesta de Olaveaco. Con respecto a las autopsias, al inicio y entre 1908 y 1926, tanto las autopsias clínicas y judiciales eran realizadas por los médicos y cirujanos de sala, con el requisito de la autorización del familiar. No existen protocolos o no se conservan protocolos o informes o estadísticas de las mismas, pero sí hay publicaciones en revistas de la época donde se atestigua la realización. Aquí 2 de publicaciones del doctor Carrasco, en una sobre un tumor maligno del hombro y en otra con una ovarectomía con quiste gelatinoso de ovario derecho. ¿Cómo funcionaba el Museo de Anatomía Patológica? El Museo de Anatomía Patológica la función era conseguir piezas anatómicas con lesiones típicas de enfermedades o tumores y con una función docente e ilustrativa para el personal del hospital. Hasta 1911 la realizaba cada médico que realizaba su autopsia si quería preservar una pieza anatómica, la preparación y la conservación la realizaba él mismo. Posteriormente, viendo que esto no funcionaba muy bien, se asignaron responsables para esta función. Entre 1911 y 19 la función la realizó el jefe del laboratorio clínico y entre 1919 y 23 se instituyó una dirección del Museo Anatómico que la llevó a cabo el doctor Carmelo Gil, que era a su vez jefe clínico de ginecología, y entre 1923 y 26 el doctor Saldaña.
Decir que en este último periodo la dirección médica del centro estaba realizando unas obras de mejora a las instalaciones que no se finalizaron hasta 1926. A la derecha aquí tenemos una referencia de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que en una sesión se presenta una pericarditis crónica con derrame con una exposición de una pieza anatómica conservada por el doctor Díaz Emparanza. Como ilustración de cómo eran las piezas del Museo Anatómico, os presento una que ahora sí que está en el Museo de Londres, y lo que se hacía era coger piezas anatómicas con lesiones típicas, como en este caso unos pulmones tuberculosos, fijarlos en líquidos fijadores de la época, alcohol o formol, y tratarlos con diferentes reactivos o químicos para que no perdiesen las características de color y textura para que fuesen didácticas. Estas se metían en una urna de cristal con un líquido fijador y se sellaban, se conservaban así en un museo, y cuando se solicitaban para realizar una función de docencia se movían del museo. A la derecha aquí tenemos una normativa desarrollada publicada en 1916 por el doctor López, que era jefe de laboratorio, que en esa época era responsable del museo, donde se dice cómo se deben de trasladar las piezas de interés al laboratorio para su preparación y cómo, cuando haya interés de recogerlas o utilizarlas para docencia, se recogían y se volvían a llevar al museo. Hasta 1911 no consta que hubiese estudios microscópicos en el hospital, o sea que se supone que se funcionaba al igual que se funcionaba en el Hospital Civil de Atxuri. En 1911 se creó un nuevo laboratorio clínico y se nombró un jefe clínico de este laboratorio, el doctor Ángel López Pérez, que además de las funciones previas del laboratorio clínico que antes las realizaba el servicio de farmacia, puso en marcha también dentro del mismo el laboratorio de histología y puso en marcha lo que se llamamos la anatomía patológica microscópica, con estudios histológicos procedentes de las autopsias y también de las biopsias quirúrgicas, y también estudios microscópicos citológicos de los esputos, líquidos y funciones aspiraciones de diferentes localizaciones. Era firme defensor de la necesidad de la anatomía patológica en los hospitales para comprobación de toda sospecha clínica de malignidad tumoral y tipificación de estos tumores, para promover un diagnóstico precoz mediante la biopsia endoscópica, aunque en esa época la técnica endoscópica era precaria, y también abogaba por la idoneidad de biopsiar para control postoperatorio de radioterapia de tumores y por la necesidad de realizar una buena correlación clínico-patológica. El doctor Ángel López Pérez era hijo del catedrático de histología de Valladolid, con lo cual había tenido una formación con su padre ayudándole en las prácticas de histología, y en la biblioteca de nuestro hospital hay un texto cedido por él de la época de su padre de Valladolid. En esta foto podemos ver, junto a la otra plantilla del Hospital de Médicos, con el doctor Carrasco en medio, al doctor Ángel López en una foto de 1908, con lo que suponemos que antes de 1911 ya estaba en la plantilla del hospital. La ubicación del laboratorio clínico estaba en el centro del hospital, ubicado entre la residencia de médicos internos en la capilla y las cocinas de hospitales. En cambio, la sala de autopsias, las instalaciones del Instituto Anatómico o del Museo Anatómico estaba localizado en este otro lugar. El laboratorio clínico tenía amplias salas diáfanas con grandes cristaleras y también todos los medios necesarios para el laboratorio de histología, microscopios, microtomos y todo lo que hacía falta. A partir de 1926, las labores de autopsia en museo se unificaron, creando un instituto anatómico-patológico, y se lanzó una dirección del mismo que lo ganó por oposición el doctor Pedro Toledo Moreno, cuyas funciones eran
no solamente realizar las autopsias clínicas, sino también dirigir el Museo Anatómico. Y las autopsias clínicas debían de ir con estudio macroscópico y microscópico y después se debía realizar un protocolo o informe escrito de cada autopsia con copia para los médicos encargados del historial. El doctor Pedro Toledo estudió medicina y se licenció en Madrid, realizó la especialidad de análisis clínicos, que en aquella época, a primeros del siglo XX, era una especialidad en boga y que fue a través de la cual se introdujo los estudios, los laboratorios de histología y los procesamientos histológicos y el estudio microscópico de tejidos en los servicios hospitalarios. En 1930 se le ofreció una pensión o beca de ampliación de estudios y se fue al Instituto Patológico de Múnich con el profesor Bors para ampliar sus conocimientos en anatomía patológica. Hasta 1948, los estudios histopatológicos y microscópicos de biopsias y de citologías se siguieron realizando fuera de las autopsias, se siguieron realizando en el laboratorio clínico, donde estaba como jefe el doctor Ángel López Pérez, y también se fueron incorporando otros médicos como Luis Límano Bilbao, José María Pose Campuzano o José María Martínez García Peñuela. Actividad en esta época, pues las autopsias entre 1927 y 1945, había cifras altas que podían ser desde 300 hasta 800. Sobre la patología detectada en esas autopsias hay memorias donde se describen y en una memoria de 1927 se describen bastantes órganos con afectación por tuberculosis y decir que en esta época, entre 1927 y 1930, en casi el 30% de las autopsias realizadas se detectaban lesiones de tuberculosis pulmonar, que era una enfermedad prevalente en dicha época. En el laboratorio clínico, los estudios de tumores y de tejidos, los estudios microscópicos y tisulares también fueron incrementándose a lo largo de los años, alcanzando en 1926 hasta casi 1.300 estudios. Decir aquí que el doctor Ángel López Pérez, responsable del laboratorio clínico, también hizo experimentos animales con inoculación de fluidos de enfermos tuberculosos para el diagnóstico, según dice, de procesos tuberculosos. Estudiaba después las lesiones que se formaban en el animal y realizaba estudios histológicos de los mismos. Como anécdota, ya que estamos en la pandemia del COVID, decir que en esta época ocurrió la epidemia de la gripe de 1918 y el doctor Ángel López se ofreció como voluntario a la Diputación de Vizcaya y realizó estudios histopatológicos de fallecidos por la gripe y describió las lesiones pulmonares como bronconeumonía necrotizante con focos hemorrágicos extensos. También realizó estudios bacteriológicos de estos pacientes y publicó sobre ello. En aquella época hay que decir que se suponía que la causa de la epidemia era un bacilo, el bacilo de Pfeiffer, y él detectó que ese bacilo no lo encontró en sus estudios. También participaron en esa época, se participaba en actividades docentes, cursos, a veces financiados por el Estado, que se daban en el hospital. Aquí tenemos una factura por lo que se les pagaba por los mismos. Aquí el doctor López dio un curso de análisis clínico elemental. Y también en este periodo, en 1936, el gobierno vasco de entonces, con el lehendakari José Antonio Aguirre, inauguró la Universidad Vasca en el Hospital Civil de Bilbao con una facultad de medicina y durante el curso 36 y 37 se impartieron clases en el edificio Consultas Externas. Aquí tenemos una foto con la plantilla de profesores y decir que consta que la asignatura de anatomía patológica la impartió el doctor Pedro Toledo Moreno. Pasamos ahora a la siguiente época, que sería entre 1948 y 1963, en la cual se crea un servicio de anatomía patológica donde se agrupan en un único servicio todos los procesos que antes estaban separados, como la autopsia, la biopsia y la citología, el estudio microscópico y también el museo anatómico.
está en la misma ubicación, estaba en la misma ubicación que el Instituto Anatómico Patológico previo y que el Servicio de Anatomía Patológica actual. El jefe clínico se le nombró al doctor Pedro Toledo Moreno, ya que se había formado en patología en Alemania, y cuando se constituyó tenían además dos personales más, dos auxiliares, un auxiliar de laboratorio y un mozo de autopsias. El doctor Pedro Toledo Moreno tenía una buena reputación como patólogo, pero tuvo una salud precaria y durante temporadas fue sustituido por enfermedad por otros médicos de laboratorio, como el doctor Martínez García Pañuela y el doctor José Caballero. Murió en 1960 y entre el 1960 y 63 se nombró jefe clínico a Luis Feijóo Caballero. Aquí en una foto del doctor Feijóo realizando una autopsia y explicando los médicos internos del hospital. En cuanto a la actividad durante esta época, entre 1927 y 60, vemos que las autopsias tienen altibajos, pero aún así todavía en el 1960 consta que se realizaban más de 600 autopsias, por lo cual era una actividad importante todavía. En cuanto a biopsias, solo tenemos referencia de los últimos años del doctor Feijóo y aquí vemos que las biopsias van subiendo y en cambio en este periodo se estabilizan o disminuyen las autopsias. En cuanto a los procesos detectados, vemos que las lesiones prevalentes eran tumores benignos e hiperplasias. Y también aparecen publicaciones de la actividad de la anatomía patológica en la época. Hay pocas del doctor Toledo Moreno. Aquí la primera, unas gastropatías precancerosas, una publicación sobre 11 casos del doctor Toledo Moreno y del doctor Martínez Peñuela, en la Gaceta Médica del Norte de 1951. Otras publicaciones del doctor Feijóo, el diagnóstico histológico de la cirrosis hepática en 1955, y junto con el Servicio de Ginecología en 1961, Feijóo con el doctor Rey Baltar sobre una hemangioendotelema benigno de ligamento ancho. Pasamos al siguiente periodo de la anatomía patológica, que es el periodo entre 1963 y 1997. En 1963 se nombra como jefe de servicio por oposición a Juan Domingo Toledo Ugarte, que permanecerá como jefe de servicio hasta 1997. Se formó en la Facultad de Madrid y tuvo una formación como patólogo en germánica alemana, siguiendo la tradición de su padre, en Friburgo, donde acabó su doctorado. Aquí tenemos una foto con su mentor, Bunchen, y decir que fue miembro fundador de la Sociedad de Anatomía Patológica en 1959. Organizó el tercer Congreso Nacional de la SEAP en Bilbao en 1967. También en este mismo año introdujo un procesador de tejidos, que era lo último en el mercado de una marca americana, Technicon, en el servicio. Fue uno de los primeros que se introdujeron en un servicio de anatomía patológica. Y decir también que en 1968 se creó la Facultad de Medicina en Bilbao, y que las asignaturas de histología y anatomía patológica las impartieron los médicos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Basurto. El primer curso que impartieron fue en 1969-70. El jefe, que era el doctor Juan Domingo Toledo Ugarte, y los médicos internos en ese momento en el servicio, que eran Pachi Bilbao Boreca, Carmen Camarero Salces y Antonio de los Ríos de la Maza. El primer curso fue en instalaciones dispersas por Bilbao y a partir de 1970 ya se instaló el barracón prefabricado en el Hospital de Basurto y es donde se siguieron dando las clases. En 1971 hubo un incendio en el Servicio de Anatomía Patológica porque explotó el procesador de tejidos. Se supone que por acumulación de vapores por los reactivos que se utilizaban o por un cortocircuito, y eso conllevó a que el piso superior se quemara con pérdida de archivos y de bloques de parafina.
Entre 1979 y 81 se reformó el pabellón, fue el primer pabellón del hospital que se reformó. Se cambió la estructura de madera por la estructura de hormigón. Además, se instalaron cámaras frigoríficas para el mortuorio, que hasta entonces no había. Y se realizaron 2 salas de autopsias, una para las autopsias clínicas que las realizaron los miembros del servicio y otra para autopsias judiciales que las realizaban los forenses de la Audiencia de Bilbao. Además de esta sala de autopsias había una sala o un despacho destinado para uso de los forenses. A inicios de 1980 instaló también, acompañándose o siguiendo estas reformas, un microscopio electrónico en el servicio. En 1983 se conmemoró el 75 aniversario del hospital y el doctor Toledo organizó unas jornadas sobre cáncer y aparato digestivo. Y en 1992, con la incorporación en Osakidetza, se produjo ya un cambio en la actividad del servicio y del hospital. Decir que las autopsias fueron descendiendo, que algunos años se mantenían por la centena, en general fueron descendiendo, y el número de biopsias fueron aumentando, así como también las citologías. Esto conllevó que se aumentara el número de patólogos hasta 7 en 1997. Es decir, que la formación de residentes desde el año 1921 que está instalado en el hospital, aproximadamente como media de un interno o un médico residente por año en el servicio de anatomía patológica. Y ya el último periodo del servicio sería de 1997 en adelante, en el que con la incorporación de Patxi Bilbao Erkoreka, que estuvo hasta el 2009, se inicia otro periodo. Cuando se incorporó tenía un objetivo que era la renovación y puesta al día del servicio, que bien lo necesitaba. Se reordenaron los flujos de trabajo y se mejoraron las instalaciones, se estandarizaron los procesos y se empezaron a realizar controles de calidad. Se implantó la subespecialización en los patólogos para poder asistir mejor a las diferentes especialidades. Se certificó el servicio con la norma ISO 9001 de calidad en el año 2001 y también se impulsó la patología molecular, creando un laboratorio de patología molecular y contratando un biólogo en el año 2001. Decir que a partir del año 2000, cuando los forenses se trasladaron a su sede actual de Barrotal-Dalmar, ya que se creó el Instituto Vasco de Medicina Legal con una sección de patología forense, se liberaron espacios en el servicio de anatomía y uno de ellos se utilizó para el laboratorio de patología molecular y en el otro se creó una sala de reuniones o aula de formación donde, aparte de sesiones del servicio e interservicios, se organizaron también cursos. Algunos de estos cursos, o se organizaron 2 cursos sobre patología molecular impartidos por profesores de la Mayo Clinic, el doctor Leslie. El segundo era de patología tumoral y el primero previo fue de patología no tumoral o patología intersticial pulmonar. También en el año 2007 se organizó una conferencia por el doctor Fletcher, que era un patólogo de renombre mundial en patología de partes blandas, con el título del papel de la patología ahora y en el futuro. Y con esto también decir que durante todo este último periodo lo que ha ocurrido es que ha habido un incremento de actividad, principalmente en relación al número de biopsias y también de citologías, y todo lo que se ha aplicado en técnicas auxiliares a las mismas, con un incremento exponencial de las técnicas de inmunohistoquímica y también de las técnicas moleculares. En 15 años, entre 2004 y 2019, se observa que hay una duplicación del número de biopsias. Los patólogos también han ido incrementando, aunque no en la misma medida, ahora somos 12. Y decir que en este momento estamos de lleno en la era de la patología molecular y genómica y de la medicina personalizada. Nuestro trabajo es cada vez más complejo, no solamente en números, sino en complejidad diagnóstica, ya que el diagnóstico debe de realizarse integrando morfología y marcadores moleculares, factores
tanto moleculares, tanto diagnósticos, pronósticos como predictivos. Y los factores moleculares predictivos en este momento son importantes en oncología como biomarcadores predictivos. Esta labor va incrementándose progresivamente y deciros que ahora mismo que, por ejemplo, en un cáncer de pulmón, una célula pequeña de pulmón, al diagnóstico realizamos 5 biomarcadores con diferentes técnicas moleculares, les digo histoquímica, derivación in situ y secuenciación por PCR. También algunos de los biomarcadores sirven para prescribir tratamientos de inmunoterapia, como la expresión inmunohistoquímica del PLL1, que para realizarla tenemos que tener en cuenta qué anticuerpos utilizamos y también la fórmula de análisis que utilizamos para dar el punto de corte, que varía según el tipo de tumor. También otro marcador que sirve para poder prescribir inmunoterapia en tumores sólidos es el fenotipo altamente inestable de los tumores, que lo podemos valorar a través de técnicas de inmunohistoquímica o a través de PCRs de la inestabilidad de microsatélites. Bueno, pues con esto finalizo esta exposición, en la que creo que he podido dar una idea de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en el servicio. Para acabar, una foto del servicio actual y la bibliografía que he utilizado. Y unos agradecimientos que tengo que dar en primer lugar a Carmen Lobo, que es una patóloga de Donosti que realizó una tesis doctoral sobre la historia de la anatomía patológica en los 3 territorios históricos, en los territorios históricos de Vizcaya y Guipúzcoa, y que me ha permitido el acceso a su tesis, que ha sido parte de la documentación presentada en esta presentación. Y luego al resto de los que nombro, pues son parte de gente que ha trabajado desde los años 70 en el servicio de anatomía patológica. Bueno, y con esto acabo.